El tema de la predicación para hoy es el poder de la incredulidad. Posiblemente que ninguna nos demuestra hasta qué punto la falta de fe, la falta de confianza, la incredulidad nos puede cerrar las puertas hacia el reino de Dios. Esa historia la encontramos en los primeros versículos de Marcos capítulo 6, 1 al 6. Marcos 6, 1 al 6. Y mientras que la estamos buscando, quiero simplemente recordaros que el refranero español reduce a esa gran verdad a unas palabras sencillas cuando dice: donde hay confianza da asco. Posiblemente cada uno de nosotros podría dar amplia muestra de la veracidad de esas palabras simplemente contando experiencias personales. Parece muchas veces que es la confianza o el exceso de confianza que obstaculiza o incluso destruye relaciones personales. Y eso también es cierto en nuestra relación con Dios, como lo veremos enseguida. Donde hay confianza da asco, muchas veces hemos visto la verdad de esa palabra, por ejemplo, en nuestro testimonio personal hacia nuestros familiares que posiblemente no comparten la fe que nosotros profesamos. Y se dice que es una de las cosas más complicadas de dar testimonio de nuestra fe, de nuestras creencias frente a ellos que forman parte de nuestra propia familia, que creen conocernos y que siempre, en muchos casos, encuentran alguna razón para rechazar lo que decimos simplemente porque conocen tantas historias acerca de nosotros que nuestras palabras muchas veces ni les llegan. Por lo tanto, y como vemos en esa historia, se encuentra entre las tareas más difíciles de nuestra vida cristiana el ser un testimonio entre aquellos que nos conocen o por lo menos pretenden conocernos. Lo mismo, obviamente, que puede suponer un problema para nosotros era también cierto en los tiempos de Jesucristo. Y ahora pues vamos al grano. La oposición más feroz que Jesucristo encuentra se reduce prácticamente a dos grupos de personas que en un principio los unos no tenían nada que ver con los otros. Por un lado, eran los religiosos de su tiempo, los fariseos, los escribas, que tenían una oposición frontal contra Jesús. Y los otros, curiosamente, eran sus familiares y la gente de Nazaret. Pocas veces leemos que el Señor tiene palabras más duras y se asombra más frente a la incredulidad precisamente del segundo grupo, de la gente de Nazaret que le vieron crecer y también frente a sus propios familiares. Bueno, ya hablamos en algún momento del incidente cuando quería venir su madre y sus hermanos porque pensaban que él se había vuelto loco. La incredulidad, por lo tanto, puede cerrar las puertas abiertas del cielo. Y esto simplemente muestra la maldad del corazón humano. Dios se acerca y nosotros somos capaces de rechazarle simplemente porque no encaja en nuestros parámetros. Vamos a leer esos versículos, el poder de la incredulidad, según nos cuenta Marcos en el capítulo 6, versículo 1 al 6. Salió Jesús de allí, bueno, estamos hablando de Cafarnaúm, que se encuentra a unos 30 kilómetros. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?
y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Señor, pedimos que tu bendición sea añadida a tu palabra y que esa palabra sea una lumbrera en nuestro camino, que nos ilumine de tal modo que no tropezamos con piedras y que encontremos el camino por donde andar. En tu nombre, Jesús. Amén. Esta es la historia. Jesús recorre con sus discípulos ese camino que le devuelve a la ciudad donde pasaba no solamente su niñez, sino también una buena parte de su vida. De esos 33 años aproximadamente a los iba a llegar finalmente, según el cálculo humano, por lo menos podemos suponer de entre 28 y 29 años pasaba allí en Cafarnaúm. Era la ciudad que le vio crecer, en Nazaret, era la ciudad que le vio crecer, era la ciudad donde sus padres eran bien conocidos, sobre todo su padre, y algunas de esas cosas lo vemos con mucha claridad en ese texto. Incluso le llaman el carpintero, cosa que no deja de sorprender, porque obviamente, Nazaret, si hoy es una ciudad, de hecho uno de los mayores que hay en Israel, en aquel entonces posiblemente no era más que una aldea grande, una aldea donde la gente se conocía todavía y una aldea donde parecía que no había más mercado para más que un carpintero, porque es el artículo definido que nos sorprende, el hijo del carpintero o el carpintero, como dice aquí en ese texto. Solamente había uno. Y ese carpintero, pues muchas veces pensamos que lo único a lo que se dedicaba era hacer sillas y mesas y cosas que tienen que ver con madera. Y no era así. La palabra griega para la profesión del carpintero era la palabra teknos. Y un teknos no solamente hizo esto, sino también hizo realmente lo menos que hizo era madera, trabajar con madera y hacer mesas y sillas. Su trabajo era el de construir casas. Por lo tanto, Jesús, y esto puede sorprender mucho porque, a veces pues cuidamos estos estereotipos, no trabajaba en primer lugar con madera, eso también entraba en lo suyo, sino era constructor de casas. Incluso hoy en día podríamos decir, pues reunía la profesión de arquitecto y de albañil. Y esto se refleja ampliamente en los evangelios. Los evangelios hablan muy poco de muebles, pero hablan mucho de casas, de fundamentos, de diferentes tipos de piedras, de hacer cálculos antes de construir una casa, porque esto era la profesión que Jesús de Nazaret tenía. Y a eso se dedicaba durante largos años. En algún momento desaparece su padre José de la escena, y como hijo mayor de su casa tenía él la responsabilidad de llevar a cabo la profesión de su padre. Seguramente heredaba el taller y era él el responsable de que la familia saliese adelante. Para eso, obviamente, todo en el pueblo o en la ciudad, si queremos, le conocía. Era un negocio que cualquiera en algún momento necesitaba. Jesús disponía de la facultad, obviamente siempre hablando de su lado humano, de hacer los cálculos necesarios, de hacer los planes necesarios. De hecho, una de las aldeas vecinas de
Nazaret era la ciudad de Séforis, que no se menciona en el Nuevo Testamento, pero sí se menciona en el versículo 6 de ese versículo de que él recorría las aldeas hasta alrededor. Bueno, una de esas aldeas era la ciudad de Séforis, y Séforis era un lugar donde se construía un anfiteatro muy importante, precisamente coincidiendo con los momentos cuando Jesús y su padre José desempeñaran su trabajo. Entonces, incluso algunos arqueólogos piensan que posiblemente en las ruinas que todavía se ve de ese anfiteatro, Jesús y José podrían haber participado. Son especulaciones, pero con eso quiero decir simplemente que eran ambos, y por supuesto Jesús de Nazaret, personas de un notorio conocimiento de esa profesión, y la gente les conocía, no era un don nadie. Por lo tanto, uno se puede imaginar que cuando Jesús decide poner rumbo al oeste para visitar a la ciudad, que la voz corría enseguida. Y como siempre, y como nos podemos imaginar, sobre todo si somos de un contexto rural, siempre había opiniones para todos los gustos. Que la gente se enteraba enseguida, sí, pero la mayoría dijo, bueno, pero ¿a qué viene su visita ahora? De hecho, si leemos el texto, nos damos cuenta que de 6 versículos, hay 2 versículos que solamente consisten de preguntas. Preguntas de la gente de Nazaret. ¿Pero a qué viene? ¿Y qué va a hacer? ¿Y no es este el carpintero? ¿No le hemos conocido siempre? Eran muy críticos con su ministerio. Sin embargo, es su tierra, y el texto sugiere de que pasaba algunos días allí en Nazaret sin poder hacer nada, porque el versículo 2 dice, y llegado el día de reposo, lo cual sugiere que pasaba allí unos cuantos días sin ministerio público. Parece que ni siquiera había demanda. En todos los lugares del país la gente vino en pos de él y le animaba a hablar y le animaba a sanar y bueno, en todos los lugares ocurrió lo mismo, salvo en Nazaret. No había demanda para milagros ni para escuchar palabras suyas. Y esto es algo que realmente nos llama la atención. Poder de la incredulidad. La gente creía conocerle, y era precisamente ese hecho que le cerró el paso para ver de verdad maravillas de parte de Dios. Y parece que tenía que esperar algunos días hasta que finalmente tenía ni siquiera la posibilidad de dirigirse en palabras a sus conciudadanos. Era en la sinagoga de Nazaret. Como era la costumbre, allí el pueblo se reunía el día de reposo. Y finalmente es allí donde él se dirige a los suyos. Llegado, dice el versículo 2, el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Jesucristo usa ese lugar público. Y eso nos enseña obviamente que no le dieron otra oportunidad. No hicieron reuniones especiales. Ni siquiera parece que la gente estaba muy dado a invitarle a sus casas. Notamos entre líneas una cierta frialdad. Tenía que llegar el día de descanso para que finalmente podía dirigirse a la gente que durante tantos años le conocía y le observaba. Y también parece cierto que la gente no venía en masas, pues llegaron los que siempre llegaban. El texto no hace ningún tipo de indicio que pasaba en Nazaret lo que pasaba en otros lugares, que la gente se quedaba en la puerta y fuera y que había una avalancha de gente. El texto no sugiere nada de todo esto. Para ellos era un sábado cualquiera.
Llegó una persona que había compartido la vida con ellos, pero solamente eran capaces de verle por su lado humano y natural. Pensaban que era uno de los suyos, pero nada más que esto. Y que el éxito que él había tenido en otros lugares solamente hizo que la gente de Nazaret tenía reparos contra él. Dice el versículo 2 que ellos se admiraban y decían luego esa serie de preguntas. Se asombraron. Ellos sí se dieron cuenta que algunas cosas pues no se explicaban muy bien. Él era constructor de casas. ¿De dónde tenía ese hombre esa sabiduría? Esto es algo que nunca habían llegado a entender. Y obviamente no se les escapaba esa incidencia que seguramente se había extendido por toda la ciudad, ese debate que él mantenía a los 12 años con los escribas. La primera vez que él aparece en público, todavía como niño de 12 años, y posiblemente más que uno se acordaba de ese tema. ¿De dónde lo habrá sacado? Que nunca había asistido a ningún seminario, que nunca ha tenido ninguna educación formal. Y implícitamente ellos reconocieron que obviamente esto debería haberle llegado de parte de Dios, porque dice en el versículo 2, ¿qué sabiduría es esta que le es dada? Usan una construcción de la voz pasiva, lo cual quiere decir que ¿quién lo da? Sino Dios. Un reconocimiento implícito de que de alguna manera Dios está detrás, pero ni con esto llegan a tener expectativas que iban más allá de la curiosidad. Tenían que reconocer obviamente las dos cosas de cualquier profeta, que él disponía de sabiduría divina por un lado, pero también de un poder divino, porque también se contaban de que ese hombre que ellos creían conocer hizo milagros. No dudaron de su sabiduría y de su poder de sanar y hacer milagros. Era obvio, era notorio. Pero ¿de dónde lo tenía? Si Dios estaba detrás, ¿por qué justo él? ¿Qué le hizo a ese carpintero, a ese albañil, o si lo queremos, a ese ingeniero de construcción, diferente de ellos? Eran de la misma ciudad. ¿Y por qué él? ¿Y por qué no otros? Obviamente, si leemos esto, no podemos escapar a la crítica que llevan esas preguntas en serio. ¿Por qué se cree esto algo especial? Era evidente de que él era un profeta de Dios, evidente para todo el mundo, salvo para los fariseos y escribas, salvo para sus familiares y salvo para los habitantes de Nazaret. No eran capaces de sacar la conclusión concreta y correcta. El carpintero. Siempre le conocían como carpintero y no estaban dispuestos a cambiar el chip. El carpintero, el que había vivido entre ellos hasta una fecha bastante reciente. El carpintero y nada más que el carpintero. Es amor de Cristo de identificarse tanto con nosotros que sobrepasa nuestro entendimiento. Él podría haber evitado Nazaret, pero él vuelve sabiendo lo que iba a pasar. Y también para poner un ejemplo que realmente recoge el título de este sermón, el poder de la incredulidad. Es una historia que nos llama a todos a la reflexión sobre cuántas veces hemos también nosotros cerrado el acceso a los
auténticos milagros de Dios simplemente teniendo un corazón de piedra, un corazón cerrado. Tenía hermanos y hermanas en Nazaret. Yo recuerdo en una ocasión, después de haber terminado el bachillerato, que nuestro profesor de matemáticas me invitó en una ocasión a su casa, porque él sabía que yo era creyente, y él quería simplemente saber la razón por la cual yo creía, porque, bueno, esto era el final de los años 70, y todavía reinaba, sobre todo en las aulas, no tanto el misticismo de hoy, donde, bueno, cualquier cosa pues parece respetable mientras que no pretende ser la doctrina para todo el mundo. En aquel entonces el hecho de que un personaje que saque el bachillerato pues cree en Dios todavía para muchos de los profesores era una cosa simplemente completamente ilógica e incomprensible. Y ese hombre me preguntaba, ¿y por qué crees tú? Y intentaba darle un testimonio personal y intentaba lo mejor que podía en aquel entonces explicarle lo que hizo Jesús por nosotros. Y él simplemente sacudía al final la cabeza y dijo, esto no puede ser. Porque esa historia de Jesús, como tú me la pones y como tú me la cuentes, es demasiado sencilla, demasiado obvia para ser la verdad. No puede ser. Y realmente entendí en aquel entonces por primera vez que la gente que cree conocer a Jesús tiene más problemas que nadie a aceptar a Él como realmente es. Demasiado sencilla, demasiado obvio para mucha gente para ser verdad. Y se escandalizaron. Simplemente su forma de pensar no les permitía sacar la conclusión adecuada. Se escandalizaron, dice el texto. Un escándalo en la cultura griega era una trampa de pájaros. Nosotros, yo recuerdo de niño, intentábamos hacer algo por decirlo. Yo tenía un amigo y él en una ocasión, bueno, no entendíamos nada de cultura griega ni de lo que era un escándalo en la cultura griega, pero él dice, bueno, vamos a hacer una trampa para pájaros. Y consistía simplemente en una pequeña caja donde pusimos encima pues una tapa de una losa y un palito. Y alrededor del palito pues pusimos pues granos. Y la idea era cuando un pájaro viniese para picar los granos, que en algún momento daba contra el palito y esto se cerraba así y tendríamos un pájaro. Seguramente los griegos, que eran más listos, sabían construir algo mejor. Nosotros no cazamos ni un pájaro durante toda nuestra niñez, pero luego, cuando estudié griego, me di cuenta que esto efectivamente era la idea que hay detrás de esa palabra. Escándalo. Escándalon era precisamente ese palito que cuando lo tocas, la cosa cierra. Entonces, esto era el tema. Y la gente se escandalizaba, dice el texto literalmente. Se escandalizaban. Y la trampa se cierra y la gente queda atrapada en sus propios prejuicios. Esto es la idea. Y queridos, esto es exactamente lo que vemos hoy. Cuando la gente habla de Jesús, esto es lo que normalmente pasa. La gente se escandaliza y queda atrapado en sus propios prejuicios. Y tal vez por eso vemos lo que vemos hoy. Hoy en día no es complicado hacer un debate sobre Dios. Hay 1000 maneras, se suele decir, de ver a Dios. Pero intentas hacer un debate sobre Jesús y enseguida las posibilidades se cierran. La gente no quiere hablar de Jesucristo. Parece que hasta el día de hoy es un escándalo. Es la forma como la gente queda luego atrapada en sus propios prejuicios. Todo el mundo pretende conocerle, pero realmente, precisamente con esa actitud, se autoexcluyen de quién Jesús realmente es. El poder de la incredulidad. Ahora,
¿Qué privilegios tenían los de Nazaret? Durante unos 30 años Jesús vivió entre ellos, llevando una vida perfecta, no lo olvidemos. Debería haberles llamado la atención lo que luego le certifica su propio juez. De forma oficial, yo no encuentro ningún pecado en ese hombre. O en sus propias palabras, ¿quién entre vosotros me puede mostrar un solo pecado que yo haya cometido que valga la pena? Aunque no hubiese valido la pena en los ojos humanos, que no tenía ninguno. Y los de Nazaret, que conviven durante tanto tiempo con él, no eran capaces de ver lo obvio, que aquí tenemos un personaje excepcional, que tenían ellos un privilegio que nadie había tenido sobre la faz de la tierra, tener al Mesías conviviendo con ellos durante 3 décadas. Esa historia no hace otra cosa que abrirnos el corazón hasta tal punto de que hasta el corazón humano es capaz de cerrarse a lo obvio durante un prolongado tiempo y nos abre por delante el abismo que realmente es nuestro corazón, incapaz de ver lo obvio, ciego y sordo. Pensaron que le conocían y precisamente esto lo toman como excusa de su incredulidad. Ahora, podemos pensar, si la gente no hubiera conocido sus orígenes, si la gente no hubiera conocido su casa, si la gente no hubiera conocido sus padres, ¿les hubiera sido más fácil creer? Porque dice, vale, pues tal vez precisamente por nuestra forma de ser, pues lo tenemos a veces más complicado cuando conocemos a alguien. Pero la respuesta es no tiene nada que ver, porque precisamente el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, en el versículo 29, dice lo siguiente. Leo el versículo 28, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, hablando del hombre ciego que había sanado. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Da lo mismo. Los nazarenos le rechazan porque le conocen. Los fariseos le rechazan porque no le conocen. Al fin y al cabo, da lo mismo. Algunos ven nuestros cultos demasiado formales, otros lo dicen que es muy informal. Algunos dicen, yo tengo ya mi religión, y otros dicen, no, a mí no me hace falta creer en Dios. Para algunos nuestro mensaje es demasiado sencillo, para otros es demasiado complicado. Da lo mismo, porque el corazón humano es como es, simplemente no percibe nada del Espíritu de Dios a menos que ese Espíritu abra el corazón para que se entienda. En realidad muestra la incredulidad que Jesús mismo define como el pecado por excelencia. En esa enseñanza magistral que él nos da en el capítulo 16 de Juan, cuando él define varias cosas, por ejemplo, el juicio, el pecado, y también dice allí que el pecado se define no como un acto particular, sino por cuanto no creen en mí. Esto es el pecado base, no creer, no confiar en que Jesús es el Mesías. Y para poder exteriorizarlo y para poder razones para ello, no faltan nunca razones. Si no es el uno, es el otro. Jesús estaba asombrado de su incredulidad. Era un pecado tan irracional y insensato que hasta el Hijo de Dios se asombra. Jesús no solía hacerlo muchas veces. Se asombra en ocasiones de la fe, por ejemplo, de una mujer sirofenicia. Se asombra en muy contadas ocasiones de esto, pero aquí se asombra de la incredulidad de la gente de su propio pueblo.
Esa incredulidad es el pecado más antiguo, es la madre de todos los pecados. Era el pecado de Adán y Eva. Eva, que no creía que Dios había dicho la verdad en cuanto al fruto. Adán y Eva, que no creían que la palabra de Dios fuera cierto y prefirieron creer las palabras de la serpiente. La incredulidad es el pecado con las consecuencias más desastrosas, y los pecados en concreto que solemos cometer y por los cuales pedimos perdón no son otra cosa que una consecuencia del pecado básico, que es la incredulidad. Simplemente cometemos pecados porque no creemos en el fondo de nuestro corazón de que Dios dice la verdad en cuanto a su definición de lo que es bueno y lo que es malo. La incredulidad introdujo la muerte en el mundo. La incredulidad fue aquel pecado que excluyó a Israel durante 40 años del país que Dios les había prometido. Tenía que morir toda una generación cuyo pecado era precisamente la incredulidad. No era su rebeldía en primer lugar, no era el hecho de que ellos se quejaron con frecuencia, todo esto era simplemente consecuencia de su incredulidad. No creyeron lo que Dios dijo. Las consecuencias de la incredulidad son muchos. A Israel por eso le fue quitado el reino. Y es el peligro más grave en la vida del creyente, porque la incredulidad, y solamente voy a poner algunos puntos, nos lleva, por ejemplo, a no creer en la oración y a no fomentarla, porque no creemos en su eficacia. Y cuando digo eso de no creemos, no digo que nadie lo confiese en voz alta, pero muchas veces, y me incluyo obviamente en esto, nos comportamos como si esto no fuera una de nuestras prioridades. Es consecuencia de la incredulidad que muchas veces nos aparta del conocimiento bíblico, porque no creemos en su importancia. Tenemos aquí un libro que llamamos la Biblia, que está lleno de revelaciones de parte de Dios. Y sin embargo, cuán poco tiempo damos muchas veces a la lectura y al estudio de esa palabra. Nuestros hechos, nuestra forma de comportar, habla más alto que nuestras creencias teóricas. La falta de fe, o mejor dicho, la incredulidad, nos lleva a una falta del fruto del Espíritu Santo. Nos lleva a una falta de fervor evangelístico. Porque si siempre tuviésemos por delante lo que la Biblia nos enseña, que para el incrédulo el futuro que le espera es un infierno eterno, nuestro celo para evangelizar sería mucho más alto de lo que es. La falta de fe, la falta de creer en lo que Dios ha dicho nos lleva también a una falta de santidad, porque no creemos que Dios juzgará también las obras de su pueblo. Nos lleva a una falta de temor a Dios, porque no creemos que Dios es santo en el fondo de nuestro corazón. Y nos lleva a una falta de confianza, porque no creemos que Dios es omnipotente. ¿O cómo explicamos que muchas veces nos quebramos la cabeza pensando lo que podría pasar? ¿O qué pasa si pasa esto? Porque teóricamente confesamos a un Dios todopoderoso, del creador de los cielos y la tierra, pero con los hechos muchas veces le creemos incapaz de solucionar y de resolver los problemas de nuestra propia vida. Esto es el poder de la incredulidad, y nos damos cuenta, simplemente yo hablo por mí mismo, analizando mi propio corazón, que incluso siendo creyente, diariamente quitamos a Dios el poder que Él realmente tiene por nuestra incredulidad. Y me pareció muy bien que en esta mañana nos hemos tomado un momento de meditar sobre nuestros pecados
Y creo que todos podemos llegar a la conclusión de que efectivamente la madre de todos los pecados y su raíz es la falta de fe. La falta de honrar a Dios con lo que Él realmente es. El pecado más grave en la vida de un creyente y la raíz es eso, de no dar a Dios el lugar que le corresponde. Esto lleva al hombre a cerrar sus ojos ante el testimonio más claro. Y ahora no estoy hablando tanto de nosotros, sino los que están fuera de la iglesia. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares que no creen, o nuestros vecinos que rechazan nuestro testimonio. Qué terrible es estar cerca, como los nazarenos estaban cerca de una revelación divina y simplemente rechazarlo por incredulidad. Esto es el gran drama de ese mundo. El haber tenido al Mesías conviviendo con ellos durante tantos años y sin embargo, finalmente, gritar crucifícale. Es el drama ha pasado de los profetas, y el mismo Jesucristo lo dice, desde el primer profeta hasta el último, tener un testimonio divino entre nosotros y sin embargo rechazarlo y pensar que nuestros caminos son mejores. Nuestro tiempo, más que ningún tiempo posiblemente en todos los siglos que han pasado desde la venida de Jesucristo, que se caracteriza por ese lema, que era el lema de los trabajadores en la viña: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y por lo tanto, vemos un mundo, y perdón por la expresión, que se va al garete literalmente, simplemente porque rechaza el testimonio obvio de un Dios que dio su Hijo unigénito por ese mundo. Es la gran tragedia de la humanidad, que rechaza lo obvio para quedarse en lo secundario y para seguir recetas y remedios que no prometen otra cosa que fracaso tras fracaso. Aún así, uno podría decir, ¿qué haremos nosotros? ¿Cómo podemos dar testimonio en un mundo así? A eso vamos a llegar un poco más tarde. Nosotros desde luego no haremos otra cosa que hizo también nuestro Maestro: predicar la palabra, predicar la fidelidad de Dios y confiar de que esa semilla en algún lugar dará su fruto. Si no llegamos al punto, si una persona no llega al punto de decir que Jesús es mi única esperanza en la vida y en la muerte, todavía no ha entendido el mensaje. Si todavía uno confía en nuestra capacidad de sacarnos a nosotros mismos, como el barón Münchhausen, pues agarrándonos por nuestros propios cabellos para sacarnos del fango, nos equivocamos. No será posible, ni en términos generales ni en términos individuales. La incredulidad es esa capacidad humana de autoexcluirnos de los grandes hechos de Dios. Y muchas veces hacen falta desastres y catástrofes, y posiblemente esto es la respuesta a la pregunta ¿por qué Dios lo permite? Porque si no es por eso, muchas veces nosotros no escuchamos. Somos incapaces de escuchar a Dios hasta que Él finalmente grita a nuestros oídos. Nos damos cuenta que es precisamente muchas veces ante los grandes desastres de ese mundo que la gente se vuelve sensible para el mensaje de Dios. A la gente de de Nazaret en aquel entonces les iba bien, sus vidas siguieron y por lo tanto no tenían necesidad, creyeron ellos, de un Salvador. La incredulidad es un pecado de corazón y no de la cabeza. Los hombres somos incrédulos por naturaleza. Y no es por falta de pruebas, sino por falta de voluntad de creer y simplemente por que nos da la gana de rechazar lo obvio. Y por lo tanto, normalmente la gente no se convierte
por pruebas, no se convierte por una apologética limpia. Con eso no digo que no es importante tenerlo claro. ¿Por qué creemos? La gente lo rechaza simplemente porque el pecado es la cosa más irracional del mundo. Una de las asignaturas que leo y creo que doy, y creo que lo he mencionado en alguna ocasión, es la demonología, quiere decir lo que la Biblia enseña sobre los demonios. Es simplemente una subcategoría de la angelología, la doctrina de los ángeles. Y una de las cosas que suelo hacer con mis alumnos es simplemente seguir a través de toda la Biblia, ejemplo tras ejemplo, cómo Satanás intentaba evitar que las promesas de Dios se llevaran a cabo. Y una y otra vez nos damos cuenta, si lo estudiamos, cómo Satanás falla en ese intento. Eso empieza ya con la primera historia. Ahora no voy a reducir ese curso que enseño a 5 minutos, pero es obvio para cualquiera que lee la Biblia hasta que finalmente llegamos al libro de Apocalipsis y vemos ese último intento de Satanás de desbarajar los planes de Dios y su último y gran fracaso. Y leemos finalmente cómo Satanás y sus ángeles es echado en el lago de azufre y de fuego. Y la pregunta que casi en todos los cursos surge de una forma automática entre los estudiantes es, pero si él lo sabe que está mal y que al final va a perder la batalla, ¿por qué lo hace? Y la respuesta es tan obvia como la pregunta, porque es irracional. Satanás es muy inteligente y a la vez muy irracional, y es algo que caracteriza nuestro tiempo. Hemos avanzado muchísimo tecnológicamente, pero seguimos siendo irracionales como humanidad, pero también como individuales. ¿O cómo explicamos que sabemos perfectamente bien que hay ciertas cosas que no debemos de hacer y sin embargo lo hacemos? Irracional. Es el salto irracional del pecado, para parodiar a Kierkegaard. El salto irracional del pecado. Y esto es lo que vemos en la vida de la gente de Nazaret. Sin embargo, llegan momentos, y esto posiblemente fue la razón por que alguno de entre nosotros se ha convertido. Cuando esas preguntas y ese salto irracional de la incredulidad queda en segundo lugar ante las grandes obras de Dios en nuestra vida. Y a veces es posible que Dios nos hable con tanta fuerza y con tanta intensidad que nos pasa lo mismo que pasó a Job. Cuando él exclama, hasta el momento yo te conocía de oídos, pero ahora mis ojos te ven. Es un milagro de Dios, el mayor milagro de los posibles. Una humanidad que es capaz de convivir durante 30 años con el Mesías sin darse cuenta quién es. Sin embargo, en un momento determinado, se encuentra a sus pies confiando. Es cuando Dios de una forma milagrosa quita el velo delante de nuestros ojos, cuando ya de repente somos capaces de algo que por nuestras fuerzas naturales nunca hubiésemos sido capaces de confiar en Él. Es el mayor de los milagros posibles. No es la sanación de enfermos, no es el hecho de que alguien que esté paralizado luego anda. Esto es cosa de coser y cantar en comparación con el mayor milagro de que desvía un corazón humano de su trayectoria equivocada. Por lo tanto, si nunca hemos vivido un milagro de esos que tanto nos gustaría ver, si tu corazón es capaz de decir, yo creo y yo confío, mira, has vivido el mayor milagro posible. El hecho de que hay gente que ante el trasfondo de esa tamaña incredulidad entre la humanidad es capaz de decir, aún así yo confío en Dios.
es un corazón que ha vivido lo que es ese gran milagro. Las consecuencias, y con eso voy terminando, los tenemos en los versículos 4 al 6. Jesús ve en el comportamiento de sus compañeros y de sus conciudadanos de antes algo del cual él hace una regla general. El profeta sin honra, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Era lo que él vivió en sus propias carnes. Lo paradójico es que los que no le conocían le siguen y los suyos le rechazan. Y así simplemente se pone en esa larga lista de profetas que habían pasado por lo mismo, empezando con Abel, que la Biblia le llama profeta y que fue rechazado por su propio hermano, pasando por gente como, por ejemplo, José, Moisés, Elías, Jeremías, y uno ya podía hacer de esto una larguísima lista. Nazaret era la tierra junto al camino, donde vienen las aves y quitan la semilla enseguida. Tragedia de esa ciudad. En segundo lugar, leímos aquí una expresión que de verdad nos sobrecoge. No podía o no pudo hacer allí ningún milagro. Es una expresión muy fuerte. Nos lleva al punto de decir, si Jesucristo es Dios verdadero, hay que decir que hay cosas que ni Dios puede hacer. Y efectivamente, así es. Dios no puede actuar entre corazones donde es la incredulidad que reina. No pudo hacer allí ningún milagro. Es una de las expresiones más fuertes que podemos ver en los evangelios. La incredulidad frena el poder de Dios, como si al mismísimo omnipotente fuesen atados los manos. Pero, ahora viene la tercera cosa que parece realmente una contradicción. No pudo hacer allí ningún milagro, pero ahora, gracias a Dios, pues viene una palabra que nos salva, salvo, que sanó a unos pocos. Él hace milagros allí aunque no haya fe. Y eso puede parecer una contradicción con lo que he dicho hasta ese momento, pero es precisamente la razón por la cual estamos aquí en esta mañana. Es una ilustración genial y perfecta de nuestra naturaleza humana. Nadie creyó en él. Sin embargo, hace un milagro. Merecer no lo merecemos, porque tenemos que confesar, todos caemos en la misma categoría. Y esto realmente es el final sorprendente de esa historia. Incredulidad general. No pudo hacer allí, dice el texto, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Tenían ellos más fe que los demás? El texto no lo dice. Pero él lo que nos enseña es, una vez más, de que nuestro problema es que somos incapaces, enfermos. Somos gente decaída espiritualmente. Y si no es por la pura y inmerecida gracia de Dios, ahí nos quedamos. Y en medio de esa historia triste, este salvo, es el mensaje de la esperanza para ese mundo. El mundo no cree, el mundo rechaza, y sin embargo Dios salva. Salvo que sanó unos pocos enfermos. No era la mayoría, unos pocos, que demuestra que el principio sobre el cual Dios actúa es el principio de la gracia.
salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y finalmente, que él se fue. Dice el versículo 6, recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él se va. Y es un contraste tan interesante como lo vemos en el capítulo 5, en la segunda parte, como Jairo, que le buscaba a él con fe. O la mujer que padecía el flujo de sangre, que le buscaba también, aunque solamente pudiese tocar su vestido. En su propia tierra no encuentra a nadie. Sin embargo, incluso allí, deja a alguna gente que al final del día estarían, por lo menos, liberados de sus enfermedades. Deja allí también su tarjeta de visita, que dice simplemente que el Hijo de Dios vino para salvar lo que se había perdido. Es una historia muy densa, solamente 6 versículos, pero una historia que refleja nuestra propia vida, que refleja el destino de la humanidad de una forma increíble. Todos somos habitantes de Nazaret, y si no es por la pura gracia de Dios, ahí nos quedamos, porque todos creíamos haberle conocido, y sin embargo llegó el momento cuando le conocíamos de verdad como Él era, y esto solamente puede tener un efecto en nuestra vida. Nos hace humildes, nos hace reconocer de que no somos merecedores, no somos mejores que nuestros vecinos, ni somos mejores que los habitantes de Nazaret. Pero llegó un momento cuando la gracia incomprensible de Dios había llegado a nuestras vidas. Y esto hace que lo que nos queda todavía por delante de vida queremos vivir en gratitud hacia aquel que en algún momento determinado nos sanó de nuestra enfermedad espiritual. Salió Jesús de allí, estamos hablando de Cafarnaúm, que se encuentra a unos 30 kilómetros. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Señor, pedimos que tu bendición sea añadida a tu palabra y que esa palabra sea una lumbrera en nuestro camino, que nos ilumine de tal modo que no tropezamos con piedras y que encontremos el camino por donde andar. En tu nombre, Jesús. Amén. Esta es la historia. Jesús recorre con sus discípulos ese camino que le devuelve a la ciudad donde pasaba no solamente su niñez, sino también una buena parte de su vida. De esos 33 años aproximadamente a los iba a llegar finalmente, según el cálculo humano, por lo menos podemos suponer de entre 28 y 29 años pasaba allí en Cafarnaúm. Era la ciudad que le vio
crecer, en Nazaret. Era la ciudad que le vio crecer, era la ciudad donde sus padres eran bien conocidos, sobre todo su padre, y algunas de esas cosas lo vemos con mucha claridad en ese texto. Incluso le llaman el carpintero, cosa que no deja de sorprender, porque obviamente, Nazaret, si hoy es una ciudad, de hecho uno de los mayores que hay en Israel, en aquel entonces posiblemente no era más que una aldea grande, una aldea donde la gente se conocía todavía y una aldea donde parecía que no había más mercado para más que un carpintero, porque es el artículo definido que nos sorprende, el hijo del carpintero o el carpintero, como dice aquí en ese texto. Solamente había uno. Y ese carpintero, pues muchas veces pensamos que lo único a lo que se dedicaba era hacer sillas y mesas y cosas que tienen que ver con madera. Y no era así. La palabra griega para la profesión del carpintero era la palabra teknos. Y un teknos no solamente hizo esto, sino también hizo, realmente lo menos que hizo era madera, trabajar con madera y hacer mesas y sillas. Su trabajo era el de construir casas. Por lo tanto, Jesús, y esto puede sorprender mucho porque, a veces pues cuidamos estos estereotipos, no trabajaba en primer lugar con madera, eso también entraba en lo suyo, sino era constructor de casas. Incluso hoy en día podríamos decir, pues reunía la profesión de arquitecto y de albañil. Y esto se refleja ampliamente en los evangelios. Los evangelios hablan muy poco de muebles, pero hablan mucho de casas, de fundamentos, de diferentes tipos de piedras, de hacer cálculos antes de construir una casa, porque esto era la profesión que Jesús de Nazaret tenía. Y a eso se dedicaba durante largos años. En algún momento desaparece su padre José de la escena, y como hijo mayor de su casa tenía él la responsabilidad de llevar a cabo la profesión de su padre. Seguramente heredaba el taller y era él el responsable de que la familia saliese adelante. Para eso, obviamente, todo en el pueblo o en la ciudad, si queremos, le conocía. Era un negocio que cualquiera en algún momento necesitaba. Jesús disponía de la facultad, obviamente siempre hablando de su lado humano, de hacer los cálculos necesarios, de hacer los planes necesarios. De hecho, una de las aldeas vecinas de Nazaret era la ciudad de Séforis, que no se menciona en el Nuevo Testamento, pero sí se menciona en el versículo 6 de ese versículo de que él recorría las aldeas de alrededor. Bueno, una de esas aldeas era la ciudad de Séforis, y Séforis era un lugar donde se construía un anfiteatro muy importante, precisamente coincidiendo con palabras muchas veces ni les llegan. Por lo tanto, y como vemos en esa historia, se encuentra entre las tareas más difíciles de nuestra vida cristiana el ser un testimonio entre aquellos que nos conocen o por lo menos pretenden conocernos. Lo mismo, obviamente, que puede suponer un problema para nosotros era también cierto en los tiempos de Jesucristo. Y ahora, pues, vamos al grano. La oposición más feroz que Jesucristo encuentra se reduce prácticamente a dos grupos de personas que en un principio los unos no tenían nada que ver con los otros. Por un lado, eran los religiosos de su tiempo, los fariseos, los escribas, que tenían una oposición frontal contra Jesús. Y los otros, curiosamente, eran sus familiares y la gente de Nazaret. Pocas veces leemos que el Señor tiene palabras más duras y se asombra más frente a la incredulidad
precisamente del segundo grupo, de la gente de Nazaret que le vieron crecer y también frente a sus propios familiares. Bueno, ya hablamos en algún momento del incidente cuando quería venir su madre y sus hermanos porque pensaban que él se había vuelto loco. La incredulidad, por lo tanto, puede cerrar las puertas abiertas del cielo. Y esto simplemente muestra la maldad del corazón humano. Dios se acerca y nosotros somos capaces de rechazarle simplemente porque no encaja en nuestros parámetros. Vamos a leer estos versículos, el poder de la incredulidad, según nos cuenta Marcos en el capítulo 6, versículo 1 al 6. El tema de la predicación para hoy es el poder de la incredulidad. Posiblemente que ninguna nos demuestra hasta qué punto la falta de fe, la falta de confianza, la incredulidad nos puede cerrar las puertas hacia el reino de Dios. Esa historia la encontramos en los primeros versículos de Marcos capítulo 6, 1 al 6. Marcos 6, 1 al 6. Y mientras que la estamos buscando, quiero simplemente recordaros que el refranero español reduce a esa gran verdad a unas palabras sencillas cuando dice donde hay confianza da asco. Posiblemente cada uno de nosotros podría dar amplia muestra de la veracidad de esas palabras simplemente contando experiencias personales. Parece muchas veces que es la confianza o el exceso de confianza que obstaculiza o incluso destruye relaciones personales. Y eso también es cierto en nuestra relación con Dios, como lo veremos enseguida. Donde hay confianza da asco, muchas veces hemos visto la verdad de esa palabra, por ejemplo, en nuestro testimonio personal hacia nuestros familiares que posiblemente no comparten la fe que nosotros profesamos. Y se dice que es una de las cosas más complicadas de dar testimonio de nuestra fe y de nuestras creencias frente a ellos que forman parte de nuestra propia familia, que creen conocernos y que siempre, en muchos casos, encuentran alguna razón para rechazar lo que decimos simplemente porque conocen tantas historias acerca de nosotros que nuestras palabras